Hola, estimados alumnos. Hoy desarrollamos la quinta clase magistral de la asignatura Educación para el Desarrollo. Y nos vamos a referir a algo que habitualmente los que hacen incidencia y gestión educativa o que toman decisiones gubernamentales en el sector o en las instituciones que tienen que ver con el desarrollo educativo del país no toman en cuenta. Hay una educación que se da más allá de las instituciones de enseñanza. Me refiero a escuelas, centros de educación inicial, colegios de secundaria, institutos, escuelas, centros de educación técnico-productiva y universidades. Me refiero a todos los escenarios, a todos los espacios que están más allá de las instituciones convencionales de enseñanza. Esos escenarios de aprendizaje se llaman también comunidades de aprendizaje y constituyen en su globalidad la sociedad educadora. Veamos de qué trata el tema. Primero, hay que tener claridad que antes de dar la Ley General de Educación, aunque muchos no entienden esto ni lo tienen en cuenta, ni siquiera la gente del Ministerio, vean su ROB y hablan de sistema formal, no formal e informal, cuando eso ya está desfasado. Es más, el sistema educativo nacional, por la ley, rompe con esta mirada segmentada y tradicional de la educación. La educación formal generalmente ha estado circunscrita a la educación que se da en las instituciones de enseñanza. Yo pregunto, los aprendizajes que se construyen en el recreo, en las inmediaciones del colegio, los mismos aprendizajes que se construyen en el aula, ¿son formales? Todo es racional, todo es previsto, todo es milimétricamente programado. No, hay cosas previstas, pero también hay aprendizajes imprevistos, que se dan dentro de la espontaneidad de la relación intersubjetiva de maestro y alumno, pero también se dan en las mal llamadas actividades extracurriculares, que no son extracurriculares. Ahí se aprende más que en el aula. Por ejemplo, las actividades artístico-musicales por el Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias y todo lo que dice el calendario escolar, las actividades deportivas y todas las actividades, viajes de estudios, excursiones, todo está programado, todo tiene un componente formal, parte no formal y parte informal. Así que no me vengan a decir que el trabajo educativo en las escuelas es solamente formal. Acá todo está programado en este curso virtual, pero hay cosas que yo he previsto y hay cosas que no he previsto. ¿Ok? La educación no formal se creía que era la que se daba en todas estas actividades programadas, pero que estaban más allá de la escuela. Por ejemplo, la que ofrece el Instituto Británico, el INNA, los clubes, y una educación informal, que es la que se produce espontáneamente por los medios de comunicación. Les pregunto, el INNA, los aprendizajes que se programan en las instituciones públicas, en las instituciones gremiales de empresarios, en las ONGs, ¿son no formales? Oiga, un programa de radio, de RPP, tiene su propia pauta. Pues tiene, claro, un componente no formal e informal, pero tiene un componente formal. ¿Y ustedes creen que lo que sale en un periódico, en un programa de televisión, es informal? Háganme el favor. Entonces, la educación es una mezcla de actividades formales, no formales e informales, y se dan dentro de la institución educativa como fuera. En la sociedad educadora también existe lo estructurado.
Ahí está en la televisión la parrilla televisiva. O la pauta en un programa de noticias. Entonces, hay que romper con esa mirada segmentada y tradicional de la educación. En el Perú, el sistema educativo no es ni formal, ni informal, ni no formal. Es un sistema educativo que agrupa todo. Y entonces, ¿cuál es la mirada actual de la educación? Que en los procesos educativos, dentro de las instituciones y fuera, aparece lo previsto y lo imprevisto. Aparece lo consciente y lo subconsciente, lo racional y lo espontáneo, producto de nuestro subconsciente, que muchas veces lo hacemos consciente y no nos damos cuenta. Lo racional y lo espontáneo. Es una mirada actual, holística, realista de la educación. Y ahí falta lo estructurado y lo no estructurado. Este es el sistema educativo del Perú. Arriba está la educación, la etapa de la educación superior, y abajo está la etapa, ¿cierto?, acá, de la educación básica. Esta es una forma educativa, pero acá está la educación inclusiva, la educación comunitaria, que bordea todo el sistema educativo, que lo baña todo el sistema educativo. Y el objetivo estratégico número 6 del Consejo Nacional de Educación habla de una sociedad que eduque a los ciudadanos y los comprometa con su comunidad. ¿Se acuerdan al comienzo del curso? Y el PEN al 2021 se aprobó el 2007. Sigamos. Pero en este marco de sociedad educadora, ¿qué relación hay entre ciudadanía y sociedad educadora? Muchos líderes políticos, líderes sociales y gubernamentales, así como padres de familia y la población general, reclaman a las instituciones educativas y la práctica de la educación cívica, lo cual está bien. Y dicho sea de paso, en la educación secundaria hay un área de primero, quinto, secundaria que la llama la formación ciudadana y cívica. Y en primaria, en personal social, hay un componente que tiene que ver con identidad, autonomía y civismo. O sea, está en el currículo escolar. Claro, estamos a abril del 2016 y pareciera que el Ministerio de Educación quiere volarse el área de formación ciudadana y cívica del currículo para integrarla nuevamente a ciencias sociales. Pero espero que no ocurra. En los últimos tiempos, ya no solamente se propone aprender civismo, sino también ciudadanía. Es más, se apuesta por la construcción de la ciudadanía más allá de la escuela. ¿Y qué es la ciudadanía? ¿Es lo mismo que civismo? ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones de la moderna ciudadanía o de la nueva ciudadanía, como se dice en Europa? ¿Tiene que ver la ciudadanía con la competitividad? Acuérdense al comienzo. ¿Qué y cómo debe desarrollarse la ciudadanía en la formación básica, superior y la comunidad de aprendizaje y sociedad educadora? Veamos. La ciudadanía es fruto de un largo proceso histórico de la persona, los pueblos, los estados y las sociedades. Por lo tanto, no es una expresión inmutable ni uniforme. Es un proceso que se ha ido construyendo, un concepto.
Antes, el concepto de ciudadanía estaba restringida a la relación de los habitantes de un espacio político con el Estado, nación, como único foco de autoridad y referencia donde lo central es la actividad pública. O sea, todas las leyes, la Constitución, las relaciones de las personas con el Estado. Impuestos, cumplimiento de normas, de leyes, democracia. Y eso era solamente civismo. Porque todo aquello que tiene que ver con las relaciones de la persona y los conglomerados humanos en un ámbito político determinado con el Estado, eso es civismo. La ciudadanía es mucho más. Actualmente se concibe a la ciudadanía como un conjunto de manifestaciones humanas muy amplio, que además de considerar la legislación, los vínculos y conductas cívicas, implica identidad, derechos y deberes, así como valores y actitudes en la relación y reciprocidad de las personas con la comunidad y la sociedad en general. No es la relación solamente con el Estado, que es parte de la sociedad, sino con el conjunto de la sociedad. Entonces la ciudadanía es un conjunto y el Estado es un subconjunto del conjunto sociedad. Está claro, ¿cierto? ¿Y cuántas clases de ciudadanía hay? Una de ellas es la ciudadanía cívica. Otra es la ciudadanía ambiental, la relación de las personas, del Estado, con el medio ambiente, con su preservación de los recursos naturales, del agua, del aire, de la tierra, para una buena calidad de vida. La ciudadanía ética, que tiene que ver con los valores, con los principios rectores de la vida de la gente: honestidad, tolerancia, honradez, veracidad, justicia, libertad. La ciudadanía democrática, que tiene que ver con una manera de convivencia en el marco no solamente de la elección, sino de la existencia de gobernantes que son elegidos por voto universal y secreto, pero además donde hay un respeto de las mayorías, a la decisión de las mayorías, pero también a la representación de las minorías, donde hay un diálogo intercultural. Ciudadanía para la seguridad vial, que tiene tres aspectos: el parque automotor, la infraestructura, que tiene que ver con las pistas, los puentes, las carreteras, y el factor humano. Eso tiene que ver con una responsabilidad del Estado, de los gobiernos nacionales, subnacionales, municipales, pero también tiene que ver con las personas, educarlos para una ciudadanía de la seguridad vial. La ciudadanía para la defensa nacional. Por eso es que la dirección que ve este tema está en la PCM, la ciudadanía para la salud pública, todas las campañas de prevención, las campañas sanitarias, las campañas para ir a los nosocomios, a los hospitales, los controles, la ciudadanía intercultural, que es la valoración de las culturas y el diálogo entre ellos, que se da en el marco de una ciudadanía democrática también. La ciudadanía para la seguridad, para la protección. Que claro, se llama seguridad ciudadana, que es la protección física, moral, la protección mental, la protección social, que no es un tema solamente de la policía, es un tema también de las personas, de aprender a cuidarse. La ciudadanía para prevención de riesgos y desastres,
que comúnmente se llama defensa civil, pero que es un tipo de ciudadanía. ¿Y qué es la sociedad educadora? Es un conjunto de comunidades de aprendizaje, clubes, parroquias, medios de comunicación, redes virtuales, que generan estímulos educativos desde diversos escenarios de la colectividad. ¿Está claro? Y tienen que ser convergentes con los estímulos del hogar y de la escuela. Mejor dicho, del hogar, de la escuela, de los institutos, de las universidades. No solamente la educación básica, sino la educación superior, técnico-productiva. Y entonces ahí tenemos una sociedad educadora que rodea a las instituciones educativas y rodea al hogar. Es un círculo que habla de los tres escenarios fundamentales del fenómeno educativo. Pero ahora repasemos cómo han sido los antiguos escenarios educativos en la historia de la humanidad. Brevemente. Vayamos a la sociedad primitiva. El campo de recolección y caza. Ahí aprendía la gente. El hogar era colectivo y familiar, la caverna y la choza, el taller artesanal. ¿Y quiénes eran los educadores? La madre, el guerrero, el jefe, el brujo, el maestro, el artesano, los niños y jóvenes. En la sociedad esclavista, todo lo anterior, pero ya aparece el aula, el claustro en centros iniciáticos, la biblioteca. Las anteriores, malos maestros, sacerdotes, profetas, gurúes y preceptores, exclusivos que generalmente eran la élite, los señores. Luego viene la sociedad feudal. En la sociedad feudal ya hay división de imperios pequeños, reinos pequeños, ahí está el auge de la agricultura, el comercio, el trabajo servil, la servidumbre. Predominan las religiones, cristianismo, islamismo y judaísmo, y el papado. Surge la imprenta y el libro, la navegación y las colonias. ¿Y quiénes son los autores? Los anteriores, el aula religiosa, surge ya la escuela y la universidad. Pero para la élite, como cuasi monopolio de la iglesia, en conventos, abadías, bibliotecas y a través de la producción de libros. También los sacerdotes docentes, el preceptor exclusivo, los catedráticos aparecen en los primeros sistemas educativos en los reinos más desarrollados. En la sociedad capitalista industrial, siglo XIX, siglo XX fundamentalmente, hasta 1970 aproximadamente, el libro y los periódicos, la esclavitud colonial, nuevas tecnologías de la revolución industrial, la revolución francesa, la independencia de América, estoy hablando del siglo XIX y el siglo XX, los barcos, el ferrocarril, el avión, el teléfono, la radio y la TV expanden el mundo, producción en serie y consumo masivo. Y ya surge la mecánica, la electricidad, la física y química, el cálculo infinitesimal, tensores y cuerdas, aeronáutica, sociología, economía, filosofía, epistemología, medicina, salud pública, finanzas, ya es el siglo XIX, el siglo XX. Pero a partir aproximadamente de 1970, surge hasta lo que hoy está en pleno auge, la sociedad de la información y el conocimiento, la SIC. Se inicia aproximadamente en la década de los 70. Aproximadamente. Es un nuevo tipo de sociedad que se caracteriza porque la generación de la riqueza se realiza en el área de producción del nuevo conocimiento científico y tecnológico, en lo que llamamos los productos cognitivos, mentales y motrices, todo lo que es programas.
todo lo que es diseño. En el desarrollo de sus aplicaciones en la vida diaria a través de nuevos servicios de información y con profundas modificaciones en la estructura de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. ¿Y cómo es esta sociedad actual? Donde está enmarcada la sociedad educadora. Estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. Predomina la micro y la nanoelectrónica en los semiconductores y ultrasemiconductores. Nanoelectrónica es la 9ª parte de 1 milímetro. La informática con las máquinas que antes se llamaba hardware y el software. Las telecomunicaciones, telefonía digital fija y móvil. Televisión digital de señal abierta, radio digital de señal abierta, internet, la micro y la nanogenética. ¿Y cuáles son los pilares de la internet, la nube? La banda ancha, que es el principal medio que facilita el acceso, intercambio y almacenamiento de contenidos en multimedia, datos, audio y video y sus combinaciones, con su infraestructura de gigantescos servidores o proveedores y su red planetaria de fibra óptica, red satelital y otro sistema de transmisión. Los servicios internacionales, nacionales, locales de transmisión, intercambio y almacenamiento de contenidos por medios alámbricos, inalámbricos del espectro radioeléctrico. La telefonía digital, la televisión digital de señal abierta, la radio digital de señal abierta. Todo esto es lo que hablamos de la sociedad del conocimiento. Y en este marco existe la sociedad educadora con mayor impacto. ¿Y cuáles son esos impactos, esos ámbitos de la sociedad educadora actual? Primero, los medios de comunicación, escrita, radial, televisiva, pero también las páginas web, también el periodismo a través de los blogs. Y todo están bañados de la sociedad del conocimiento. Luego tenemos los espacios virtuales, tan importantes en las campañas electorales, el periodismo ciudadano, el correo, las aulas virtuales, online, el learning, las redes, el WhatsApp, los blogs. Y los ámbitos públicos. Veamos los medios de comunicación social masiva, los cuales están bañados por las TIC y asumen un rol informativo y educativo. Se encuentran los comunicadores y específicamente los periodistas, los opinólogos, que a veces tienden a ser independientes y tienen su corazoncito. Por ejemplo, la mayoría de opinólogos es gente de izquierda, pero se dicen independientes, lo cual está bien. También hay opinólogos de derecha. No todos, pero un gran sector. Espacios virtuales de aprendizaje, el aula de la clase, el aula de las TIC, que van a clase, proyecto del aula del futuro construyendo la escuela de la era digital. No estoy hablando de la incorporación de las herramientas virtuales al aula, no. Eso no es sociedad educadora, eso es parte de la escuela moderna. El aula virtual o educación online, el ambiente virtual de aprendizaje. El mobile learning, aprendizaje móvil. El aprendizaje mediano por móvil, no solo teléfonos celulares, sino también por tabletas y computadores con acceso a alguna red que permita la adquisición de información digitalizada. Y el social learning, aprendizaje social, donde el aprendizaje es mediado por redes sociales, tales como los blogs, los wikis y otras como Facebook, YouTube,
y otros. Y en los espacios públicos de aprendizaje no estructurados están las organizaciones iniciáticas y los partidos. Las organizaciones iniciáticas son los que tienen que ver con la religión, con las costumbres, las iglesias y las órdenes religiosas, los organismos multilaterales y de integración, las organizaciones no gubernamentales, los clubes sociales y deportivos, los organizadores de la tradición, folclore y costumbres, turismo arqueológico, ecológico, comunal y místico, museos de sitio, y la responsabilidad social de las empresas y las buenas relaciones comunitarias. Aquí hay un montón de estímulos educativos. Lo que algunos llaman la sociedad civil, los aprendizajes de la sociedad civil, pero eso creen que son las organizaciones no gubernamentales, cuando es un espacio de la sociedad civil. Es creciente la convicción en la comunidad educativa nacional y particularmente un amplio sector de padres, profesores y otros sectores educativos que la formación ciudadana pasa por la integración de todas las experiencias de aprendizaje que vivencia el educando en los variados espacios educativos que están dentro y fuera del local escolar. La responsabilidad ya no es solo de la escuela y del hogar. Lo que hay que buscar son estímulos convergentes. Los seres humanos aprenden incesantemente en su proceso de relación intersubjetiva consciente y o inconsciente, intencional y o no intencional, con su medio sociocultural y económico productivo. Por lo tanto, y por lo señalado líneas arriba, no es válida la creencia que aún persiste que la acción del docente del aula es la única que influye en la construcción de los aprendizajes y la formación integral del alumno. Es muy importante, factor clave de la calidad en las instituciones de enseñanza, pero no es el único que enseña. En conclusión, las personas y los grupos humanos aprenden mucho de los estímulos provenientes de la vida cotidiana. Y es que con nuestros desempeños, modos de ser y mensajes influimos favorable o desfavorablemente en la formación de la persona. Esto se da en una combinatoria simultánea. Lo reiteramos en forma estructurada y no estructurada, formal y no formal, prevista e imprevista en todos los espacios modernos de aprendizaje. Hogares, desde luego, escuela, desde luego, espacios virtuales, espacios comunicacionales y espacios públicos, en una concepción moderna de los sistemas educativos en el mundo. Una pregunta final. Esta charla que acabamos de desarrollar, ¿en qué escenario lo ubica? ¿En qué escenario de la sociedad educadora? ¿O no la ubicamos como parte de la sociedad educadora? Los aprendizajes que hoy pueden ustedes haber construido provienen de una comunidad educadora o provienen de una institución educativa. Les estoy dando la respuesta. Muchas gracias. Nos vemos pronto.